Y bien, vamos a empezar a crear aquí nuestra carpeta, una carpetita donde vamos a contener nuestro proyecto. En este caso se va a llamar Notas App. Entonces vamos a adaptar nuestra carpetita a nuestro editor de código, en este caso Visual Studio Code. Ok, lo abrimos y vamos a empezar a llamar a nuestro terminal. Podemos ingresar con F1 y aquí escribimos terminal y vamos a elegir Create New Integrate, ¿no? Una terminal integrada. Ok, y aquí vamos a empezar a iniciar nuestra aplicación. Le voy a decir npm init-y. Entonces lo que va a hacer esto es va a crear un archivo llamado package.json. Aquí lo tenemos y este archivo nos sirve para configurar nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos darle el nombre de nuestra aplicación, podemos darle una versión, entonces también podemos dar una descripción, podemos darle, aquí nos muestra por ejemplo el archivo principal que se va a ejecutar. Aquí le vamos a dar el, por ejemplo, aquí vamos a decirle que mediante un módulo que se ejecute mediante un comando, ¿no? Se va a ejecutar aquí una carpeta. Dentro de esa carpeta podemos decirle qué archivo queramos que se ejecute. También vamos a tener aquí palabras claves, el autor, podemos colocar nuestro nombre, una licencia también. Ok, entonces vamos a empezar a crear aquí nuestros módulos. Voy a decirle npm install o directamente puedo colocar i de forma abreviada, ¿no? Vamos a crear lo que es, vamos a llamar a Express para que se instale este módulo, ¿no? Y Express nos va a ayudar, por ejemplo, para configurar nuestro servidor. También vamos a llamar a Express Handlebars. A ver, vamos a ir escribiendo Handlebars Express, por ejemplo, también Express Session. Vamos a tener a Passport. También vamos a tener a Passport Local. Vamos a tener a Bcrypt JS. También vamos a tener a el método override y también vamos a tener a Mongoose y también a Connect Flash, y vamos a ir explicando mientras se va instalando. Por ejemplo, Express, como ya les había dicho, nos sirve para configurar nuestro servidor. El motor de plantillas Handlebars y Express Handlebars nos ayuda a que podamos extender la funcionalidad de HTML. Es decir, vamos a tener bucles, condicionales, etcétera. Express Session nos ayuda a crear nuestras sesiones, ¿no? El usuario, una vez que ingrese sus credenciales, vamos a guardar en una sesión y cuando quiera ingresar a múltiples vistas, estas le van a pedir autenticarse, entonces ya va a tener la sesión creada. Entonces nos ayudaría en eso. También vamos a tener Passport para la autenticación. Es decir que, por ejemplo, Passport nos ayuda también para autenticarnos desde cualquier servicio, ¿no? Como por ejemplo redes sociales, desde Facebook podemos autenticarnos. En este caso lo vamos a hacer de manera local. También vamos a utilizar lo que es Bcrypt JS. Nos sirve para cifrar nuestra contraseña, ¿no? Nuestro password, vamos a cifrarlo mediante un hash. También vamos a utilizar lo que es método override, que nos ayuda a extender los métodos HTTP, esos verbos, ¿no? En el formulario. Vamos a extender, por ejemplo, con put y delete. También vamos a utilizar el driver Mongoose. Este driver nos ayuda a la conexión de Express hacia nuestra base de datos. Ya deberían instalar lo que es MongoDB, la base de datos en sí, ¿no? Y Mongoose ahorita este módulo que hemos instalado solamente es el driver. Nos permite, nos ayuda en la conexión, solo eso. También si no tienen Mongoose, les voy a dejar en la descripción para que vean un video tutorial donde les enseñamos a cómo instalar MongoDB. Ok, y también vamos a utilizar el módulo Connect Flash, que nos ayuda para el intercambio de mensajes, ¿no? Ya sean mensajes de éxito o mensajes de error. Es decir, si un usuario ingresa su nombre de usuario incorrecto o su password, entonces le vamos a enviar un mensaje de error. Entonces, y aquí ya lo tenemos instalado. Recuerden que la aplicación dependería de estos módulos, ¿no? Por eso nos dice aquí nuestras dependencias. Entonces aquí estaría todo. Nos faltaría ahorita un módulo de una dependencia de desarrollo. Desde npm vamos a decir que instale lo que es Nodemon. Voy a decirle -id. Esta D hace referencia a que este es un módulo de desarrollo, ¿no? Y una vez que se instale, aquí nos va a mostrar.
Es decir que no, la aplicación no dependería de este módulo, solamente es una dependencia de desarrollo, solo para eso. Ok, también voy a crear aquí una carpeta. Esta carpeta se va a llamar src. Aquí vamos a tratar de hacerlo de una forma ordenada. Entonces aquí en esta carpeta src vendría todo nuestro código fuente. Y aquí ya se ha instalado nuestra dependencia de desarrollo. Aquí está Nodemon. Nodemon nos va a ayudar a que se reinicie el servidor. Cada que hagamos un cambio en un archivo, por ejemplo, hacemos un cambio y cuando queramos guardar ya no vamos a estar apagando el servidor y volviendo a iniciarlo, ¿no? O pararlo el servidor y volverlo a iniciar. Entonces Nodemon nos va a ayudar a que cuando guardemos nuestro archivo, entonces se va a reiniciar el servidor. Ok, aquí dentro de src voy a tener los archivos. Como les decía, en src vamos a tener todos los archivos, nuestro código fuente. También vamos a tener otro archivo llamado database.js. Por ejemplo, en index vamos a tener aquí toda nuestra configuración de la aplicación. Vendría aquí la configuración del servidor, etcétera. En database vamos a tener aquí la configuración de nuestra base de datos, y este archivo va a ser requerida por ejemplo, por nuestro archivo index, ¿no? Y también por otros archivos. También vamos a crear aquí en nuestras carpetitas. Voy a ingresar a cd src y aquí con mkdir voy a empezar a crear, por ejemplo, helpers. Vamos a tener config, vamos a tener también views, vamos a tener también nuestras rutas, vamos a tener también los modelos, vamos a tener también ¿qué más nos faltaría? Nos faltaría la carpeta pública. Ok, ya, por ejemplo, en las vistas vamos a tener aquí todas nuestras vistas, nuestros layouts en HTML, pero al extenderlo con nuestro motor de plantillas vamos a utilizar la extensión .hvc y vamos a tener layout que vamos a poder utilizar en diferentes vistas. En nuestras rutas vamos a tener las rutas como por ejemplo el inicio de nuestra página o nuestra aplicación, puede ser nuestro homepage o también puede ser un index, etcétera. También podemos tener el about, acerca de, ¿no? Aquí en las rutas podemos tener también aquí el registro de la ruta, donde tengamos para registrarnos, ¿no? También podemos tener la ruta para autenticarnos y así. También podemos tener otra ruta para nuestras notas, para ver todas las notas que tengamos en nuestra base de datos. También vamos a ver la carpeta pública. Esta carpeta nos va a servir para almacenar aquí archivos CSS, JavaScript, y podrían estar también aquí en esta carpeta imágenes, ¿no? También vamos a tener la carpeta modelos, donde vamos a tener aquí nuestros modelos de base de datos. Por ejemplo, vamos a tener a nuestros usuarios, al usuario, ¿no? En sí, y también vamos a tener las notas. En el modelo usuario, por ejemplo, podríamos tener los campos de nombre de usuario, algún email, alguna contraseña, teléfono, etcétera, ¿no? En las notas podríamos tener nuestras notas, por ejemplo, en los campos serían un título, una descripción. Ok, también vamos a tener la carpeta helpers. En esta carpeta helpers vamos a tener, por ejemplo, en funciones, vamos a tener funciones, y estas funciones vamos a llamar desde cualquier archivo. Podríamos crearlo en cada archivo que queramos nuestras funciones, pero mejor ordenarlo, ¿no? Y tener aquí nuestras funciones y llamarlo desde el archivo que solicitemos esa función. También en configuraciones vamos a tener, por ejemplo, las variables de entorno. Vamos a tener también alguna configuración de nuestros módulos. Muy bien, vamos a ir a nuestro archivo index, y aquí en este archivo index vamos a comenzar a configurar nuestro servidor. Vamos a llamar a express y voy a guardar una constante llamada express. Ok, y aquí vamos a ejecutar ya nuestro express. Voy a guardar una constante igual llamada app. Ok, y vamos a ir ordenando también esto. Entonces aquí vamos a decirle que va a ser, vamos a tener aquí nuestra configuración de inicializaciones. Después vamos a tener aquí nuestros
nuestras configuraciones. Vamos a tener también nuestros middlewares. Vamos a tener nuestras dutas. Vamos a tener las variables globales. Vamos a tener también ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener los archivos estáticos, y vamos a tener aquí nuestro servidor escuchando, ¿no? Ok, entonces eso sería. Vamos a inicializar ahora nuestro servidor. Vamos a decirle desde app, quiero que nos escuche en el puerto. Aquí debemos decirle el nombre, el puerto en sí, ¿no? Entonces vamos a llamar aquí nuestro puerto. Vamos a decirle desde app, quiero que, vamos a utilizar el método set, y le vamos a decir que aquí va a estar nuestro puerto. Ok, y aquí vamos a darle el puerto. Vamos a utilizar en este caso el puerto 3000. Este es el puerto que nosotros le estamos dando, ¿no? Entonces, pero también podemos verificar si tal vez el sistema operativo nos está dando un puerto por defecto. Entonces vamos a tener eso. Ok, y ahora vamos a llamar a nuestro puerto. Aquí vamos a decirle desde app, quiero obtener el puerto. Aquí vamos a tener nuestro callback. Listo, vamos a decirle porque por consola nos muestre en el puerto, ¿no? Voy a utilizar esto y voy a decirle server on port. Aquí vamos a llamar esto y voy a llamar a nuestro puerto. Voy a decir app get, y aquí voy a llamar al puerto. Muy bien, ya tendríamos aquí nuestro puerto funcionando. Nuestro servidor ya estaría arrancando. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una configuración vamos a utilizar lo que es Nodemon, la dependencia de desarrollo. Vamos a ir nuevamente aquí en package.json. Vamos a venir a esta parte, voy a eliminar todo esto y voy a decirle a Nodemon que ejecute la carpeta src, el archivo en sí index.js. Es decir, va a entrar a la carpeta src, va a la carpeta src y va a ejecutar lo que es el archivo index, y en index se encuentra mi configuración de mi servidor. Pero si recordamos, cuando vamos ejecutando archivos, siempre va a buscar el archivo índice. Además no necesitamos la extensión, y tampoco podemos ponerle el nombre porque está con el nombre index, ¿no? Si ustedes le pusieran app.js, entonces deben de poner el nombre app, pero como es el nombre index, entonces no lo va a ejecutar. Entonces aquí Nodemon estaría ejecutando la carpeta src y va a ejecutar por defecto index, pero debemos darle un comando. Este comando va a ser quien va a ejecutar aquí. Ese comando le va a decir a Nodemon que ejecute esa carpeta y el archivo index, ¿no? Entonces vamos a darle el nombre. Podemos ponerle el developers, o podemos poner el desarrollo. En este caso vamos a ponerle el nombre dev. Ok, entonces desde aquí vamos a llamar ya, vamos a decirle desde npm quiero que cosa, y ejecute el comando dev, y vamos a inicializar nuestro servidor. Aquí está inicializando nuestro servidor, y nos dice que el servidor se encuentra en el puerto 3000. Muy bien, ahora vamos a venir a nuestra carpeta índice, y aquí vamos a configurar ahora nuestras vistas. Vamos a decirle dónde se encuentran estas vistas. Ok, vamos desde app, voy a decirle set, vamos a decirle views, y aquí voy a darle la dirección de esta vista, ¿no? La carpeta vistas. Para eso voy a utilizar un módulo de Node.js. Entonces vamos a decir require, aquí voy a decirle path, una constante que se llame con el mismo nombre. Muy bien, lo voy a guardar, vengo aquí y voy a llamar desde path, voy a utilizar el método join. Este método join nos va a ayudar a unir o a concatenar la dirección, ¿no? La dirección que vamos a obtener. Por ejemplo, vamos a obtener una constante. Esta constante es de Node.js, y esta constante ahorita nos estaría ubicando toda la ruta hasta donde se encuentra este archivo.
Este archivo, por ejemplo, se encuentra dentro de src, entonces nos estaría mostrando desde el usuario, el escritorio, la carpeta de nuestro proyecto principal y src, y hasta aquí llegaría. Nosotros debemos decirle ahora que concatene con la carpeta vistas, ¿no? Y eso vamos a hacer. Vamos a decirle que concatene con la carpeta vistas. Entonces ya tendríamos, ya sabría la ruta, ¿no? Node.js. Ok. Después vamos a utilizar lo que es nuestro motor, ¿no? Aquí le decimos que desde la aplicación vamos a utilizar un nuevo motor. Este motor se va a llamar, por ejemplo, vamos a decir aquí require, se va a llamar, por ejemplo, handlebars. Es express handlebars. Ok, y guardamos en la constante, vamos a decir x de nombre xhbc. Entonces aquí vamos a tener la extensión, es decir, hbc, y aquí le vamos a pasar la constante que habíamos, con la que estamos llamando a express handlebars, ¿no? Lo que tenemos aquí. Ok, entonces aquí vamos a tener un objeto y aquí vamos a configurar. Por ejemplo, vamos a tener aquí un archivo de un layout por defecto, y este layout se va a llamar main. Ok, y este archivo, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí dentro. Vamos a crear una carpeta y le vamos a decir layouts, y dentro del layout vamos a tener aquí nuestro archivo main, que es main hbc. Ok, también vamos a decirle, vamos a crear también otra carpeta llamada partials. Muy bien, entonces debemos darle las direcciones de estas carpetas. Entonces voy a decirle la dirección del layout va a ser desde path join, voy a concatenar, ya que tenemos la dirección de nuestras vistas. Entonces voy a decirle quiero obtener la dirección de las vistas y voy a concatenarlo con layouts, con la carpeta layouts, y aquí abajo vamos a hacer lo propio para nuestra carpeta partials. Voy a llamar al método path y join. Nuevamente vamos a decirle que quiero obtener la dirección de nuestras vistas de la carpeta views, y aquí lo vamos a concatenar con partials, con la carpeta partials. Y aquí vamos a decirle que le vamos a dar el nombre de nuestra extensión, y sabemos que el nombre de nuestra extensión es hbc, pero esto no estamos usándolo. Entonces vamos a decirle, y le vamos a, desde up, vamos a decirle que vamos a tener, recuerden que al escribir set es como si estuviéramos dándole el nombre de nuestra variable, y al utilizarla con get nos estaríamos utilizando esto, la parte derecha, ¿no? Entonces aquí vamos a darle una especie de nombre a nuestra variable, que sería, por ejemplo, en este caso va a ser view engine. Aquí le voy a dar una coma, y aquí voy a darle el nombre que tenemos aquí de nuestro motor o de nuestra extensión, ¿no? Entonces hasta ahí sería eso. También aquí abajo entre los middlewords vamos a decirle desde app que use, vamos a utilizar desde express. Hay un método, este método nos ayuda a utilizar lo que es el request y obtener los datos desde el navegador, obtener los datos desde el body, etcétera. Entonces vamos a utilizar lo que es overlay code. Aquí vamos a darle una configuración que es desde extended, le vamos a decir false. Pero ¿por qué false? En este ejemplo solamente vamos a tener intercambio de datos, solo eso. No vamos a utilizar archivos pesados como imágenes, algo multimedia. Entonces esa sería nuestra configuración. También vamos a decir que vamos a usar, por ejemplo, el método override, pero para eso debemos inicializarlo aquí, debemos requerirlo, ¿no? Entonces voy a decir require, y aquí le digo que voy a usar el método override. Voy a guardar una constante con el mismo nombre, pero voy a utilizar lo que es camel case. Ok, entonces tendríamos esto. Vamos a utilizarlo ahora. También vamos a utilizar sesiones, pero ya lo vamos a hacer ahora. Ok, entonces aquí voy a utilizar desde el método override,
voy a decirle aquí que voy a pasarle una variable y luego les voy a decir cómo vamos a utilizar esta variable. También vamos a utilizar las sesiones. Desde app vamos a utilizar las sesiones, pero debemos iniciar llamar a nuestras sesiones, ¿no? Y aquí le vamos a decir desde Express, estamos requiriendo lo que es el módulo Express Session. Voy a guardar una constante llamada con el nombre Session. Ok, voy a guardarlo, voy a venir aquí abajo y aquí voy a llamar método Session a nuestra constante Session, ¿no? Y vamos a tener aquí un objeto de configuración. Aquí dentro vamos a tener la palabra secret y aquí le vamos a dar la palabra secret. Le vamos a decir en esta ocasión my app secret o my secret app. Ok, y aquí abajo vamos a darle alguna configuración, ¿no? Que es de save. Esta es solo una configuración, entonces le decimos true y aquí vamos a decirle save and initialize. Entonces igual le vamos a decir que es true. Muy bien, ahora vamos a llamar a nuestras rutas. Vamos a ir a la carpeta rutas y vamos a crear los archivos index.js. También vamos a tener otro archivo para nuestros usuarios .js y vamos a tener también otro archivo que va a ser para nuestras notas. En index, por ejemplo, vamos a tener lo que es, vamos a decirle nuevamente require. Vamos a llamar nuevamente express, pero esta vez ya no para trabajar con nuestro servidor, sino para llamar al router, ¿no? Al método router, para utilizar su método router, ¿no? Y lo vamos a hacer de esta forma. Podríamos hacerlo de otra forma, pero de esta forma lo vamos a utilizar ahora. Y vamos a ir aquí, vamos a exportar este módulo. Y aquí vamos a exportar nuestro router. Ok, y aquí vamos a utilizar ya. Vamos a ir desde router, vamos a utilizar el método get. Vamos a darle la ruta inicial. Vamos a utilizar aquí el manejo de peticiones, request, des y next. También vamos a tener aquí nuestro callback. Aquí una consola, no, mejor lo vamos a hacer con des. Desde des vamos a enviar un mensaje y le vamos a decir que estamos en la carpeta index, en el archivo index, ¿no? También aquí vamos a hacer lo propio. Voy a copiar esto. Aquí vamos a tener la ruta de about o acerca de. Aquí le vamos a decir que estamos en esa ruta. Muy bien, ahora vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a escribir localhost 3000 y aquí nos está enviando un error. Si nos muestra un error es porque el servidor está funcionando, ¿no? Vamos a ir a nuestro editor de código. Nos está mostrando ese error porque no reconoce este archivo, es decir, no está ingresando aquí en el archivo. Entonces debemos especificar en nuestro archivo de configuración de nuestro servidor, ¿no? Aquí en las rutas vamos a decirle desde use, vamos a requerir y aquí le vamos a decir como estamos en el mismo nivel, vamos a ingresar a esa carpeta y vamos a utilizar que utilice estos tres archivos, ¿no? Entonces vamos a decirle root index y después voy a copiar esto 3 veces. Vamos a tener aquí las notas y aquí vamos a tener los usuarios. Y aquí me está mostrando errores. Aquí nos dice el error del TPR app use del middleware nos habla. Es decir que ya tenemos todo configurado, pero aquí por ejemplo nos está dando error en nuestras rutas. Debemos inicializarlas. Es decir, voy a copiarlo. Control A, Control C. Y voy a copiarlo aquí. Control S y en notas también. Ahora no nos debería mostrar ningún error. Ok, ya estamos así. Vamos a venir a usuarios y vamos a empezar a crear aquí la ruta para registrarnos. Por ejemplo, 1. Y aquí va a ser vamos a decirle que nos estamos registrando. Vamos a tener también la ruta para iniciar sesión.
y aquí voy a decirle sign in, tómalo escrito. Ok, después ¿qué más podemos tener? Por lo pronto vamos a tener esto. En notas vamos a tener aquí, por ejemplo, las notas, ¿no? Aquí estaríamos mostrando todas las notas. Voy a eliminar esta ruta. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a darle aquí a nuestra ruta, vamos a especificar, vamos a decirle que slash, estamos en usuarios y vamos a ir a registrarnos. Aquí vamos a hacer lo propio, slash, vamos a ir a usuarios y vamos a iniciar sesión aquí. Y aquí estaríamos bien en notas, y aquí en index estaría bien también, la ruta inicial y about. Muy bien, vamos a probar estas rutas. Ya tenemos inicializadas en nuestro archivo de configuración y vamos a venir a nuestro navegador. Por ejemplo, aquí nos estaría mostrando el archivo index. Si pongo about, me mostraría about. Si pondríamos, por ejemplo, user sign up, nos mostraría eso. Y si pondría sign in, nos mostraría sign in. También si pondríamos notas, nos debería mostrar las notas. Ok, también vamos a configurar los archivos estáticos. Vamos a venir aquí, a decir desde app use, aquí voy a decirles express. Vamos a utilizar su método static y aquí vamos a situarnos. Aquí tenemos que darle una dirección, vamos a decir path join y vamos a utilizar la constante dir name y vamos a concatenar con la carpeta public. Entonces aquí le estamos diciendo que la carpeta se encuentra exactamente aquí, ¿no? Aquí. Entonces ahora vamos a conectar nuestra base de datos. Vamos a abrir aquí una nueva terminal y como estoy en Windows le voy a decir MongoD y ya estaríamos inicializando nuestra base de datos, ¿no? Si estarías en Linux, entonces deberías inicializar un servicio. Ok, entonces vamos a ir a nuestro archivo database. Voy a cesarlo todo. Ok, solamente vamos a tener aquí nuestro database. Aquí vamos a hacer un require. Vamos a llamar a mongoose y esto lo voy a guardar en una constante llamada mongoose. Muy bien, y desde mongoose voy a conectar, voy a utilizar el método connect y aquí como MongoDB lo tengo mi base de datos instalada en mi computadora, en mi PC localmente, entonces voy a llamar a MongoDB y aquí le voy a decir que estamos en localhost y voy a crear aquí el nombre de mi base de datos. En este caso va a ser db. Ok, entonces aquí le vamos a pasar un objeto de configuración. Y aquí vamos a pasarle estos parámetros. Use create index y vamos a dejarlo aquí en true. También otra configuración que es use new parser, igual lo vamos a dejar en true. También vamos a utilizar use find en modify y aquí lo vamos a dejar en false. Ok, vamos a decirle también aquí, no te preocupes si no entiendes esta parte, ¿no? Porque esta parte es una configuración solamente, ya que constantemente la base de datos de MongoDB se va actualizando, entonces para que no tengamos errores debemos colocar esta configuración, ¿no? Ok, y aquí vamos a decirle que en un caso de éxito desde nuestra base de datos voy a mostrar por consola, voy a decirle que mi base de datos
está conectado. Y si tengo algún error, voy a decirle, voy a mostrar también por consola. Y aquí mostramos el error. Ok, vamos a ver esto ahora. Voy a venir a mi aquí a mi terminal de Node. Vamos a guardar esto. Ok, no nos está mostrando esta parte. Entonces esto también debemos, este archivo de database debemos inicializarlo en nuestro archivo de configuración. Entonces lo vamos a hacer en el sector de initialization, ¿no? Ok, aquí vamos a decirle, por ejemplo, voy a decir que require. Aquí vamos a enviarle a nuestro archivo database. Listo. Entonces aquí ya nos debería mostrar ya en el servidor el mensaje, ¿no? Vamos a ver si MongoDB ya está corriendo. Ya, aquí tenemos un pequeño problema. Ya vamos a venir aquí. Como les decía, debemos tener esta configuración y aquí nos está mostrando la solución también. Use. Y otra manera puede ser que puedan utilizar una anterior versión de MongoDB también. Entonces, pero con esto yo creo que ya está. Y aquí está. Nos está mostrando dos mensajes. Uno nos dice que el servidor está en el puerto 3000 y la base de datos está conectada. Entonces ya podríamos trabajar ya con nuestra base de datos y hacer consultas. Ok, entonces ¿qué hicimos hasta aquí? Hemos configurado nuestro archivo index, que es el archivo de configuración. Tenemos aquí nuestros módulos que habíamos instalado. Por ejemplo, tenemos aquí, hemos inicializado Express. Y estamos llamando también a nuestro archivo database, donde tenemos la configuración de nuestra base de datos. Estamos llamando aquí a nuestro puerto también, hemos hecho la configuración. Tenemos también la configuración para nuestras vistas, le hemos dado la dirección. Hemos creado un nuevo motor de plantillas que es Handlebars, que está aquí, y le hemos guardado una constante xphbs y lo estamos llamando aquí y estamos trabajando con un objeto. Ese objeto mayormente va a ser para darle nombre a nombre y direcciones a nuestros archivos, a nuestros layouts, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un layout por defecto llamado main y se encuentra aquí dentro de layouts. Y aquí le estamos diciendo la dirección de nuestros layouts, de nuestra carpeta layouts. Aquí la estamos concatenando con path, que es este método o este módulo es de Node.js, ¿no? Propio, y estamos utilizando join, que es el método de path. Entonces aquí le estamos extrayendo desde nuestra aplicación, estamos extrayendo la dirección de nuestras vistas que ya tenemos aquí, la dirección de nuestras vistas, y le estamos concatenando con la carpeta layouts que está aquí. Entonces también estamos dándole la dirección de nuestra carpeta partials, y aquí estamos haciendo lo propio que hemos hecho aquí encima, aquí arriba. Entonces estamos llamando nuevamente a la dirección de nuestras vistas y lo estamos concatenando con la carpeta partials, y aquí le estamos dando el nombre de nuestra extensión, que es .hbc. Y aquí ya estaríamos ingresando lo que es el motor de nuestra vista y le estamos pasando todo el objeto, todas estas propiedades, ¿no? Es decir, le estamos pasando la extensión que viene ya con todas estas propiedades. Muy bien, también tenemos aquí también entre los middlewares, estamos utilizando lo que es desde Express el método where_encode, y está configurado como extends false, ya que es para utilizar solamente datos, ¿no? Por eso lo estamos poniendo así, para no utilizar, le estamos diciendo que no vamos a utilizar archivos grandes como imágenes, multimedia, etcétera. Y aquí tenemos nuestro método override. Este método ya lo vamos a utilizar más adelante. Y también estamos aquí inicializando en un middleware lo que es Express Session, que está en una constante llamada session, y eso es lo que estamos utilizando aquí. Y tenemos también una configuración de un objeto y tiene sus propiedades. Tenemos un secret que vamos a utilizarlo más adelante igual, y aquí alguna configuración que tenemos, ¿no? Después aquí le estamos dando las direcciones de nuestras rutas, ¿no? Para que podamos usarlas. Entonces, esto lo tenemos aquí en nuestro archivo de configuración de nuestro servidor. Y también tenemos los archivos estáticos,
Desde Express estaríamos usando el método static, ¿no? Y como ya sabemos usar path join, estamos declarando en esta constante que viene por defecto y le estamos concatenando con la carpeta public. De aquí estamos inicializando ya, estamos diciendo a nuestra aplicación que escuche en el puerto que le habíamos asignado. Ok, aquí tenemos nuestro callback y por consola estaríamos mostrando el puerto que está corriendo en nuestro servidor, ¿no? O el servidor en qué puerto está corriendo. Eso es lo que nos estaría mostrando. También habíamos configurado, como habíamos inicializado aquí o le estamos dando las rutas de nuestras rutas, valga la redundancia, entonces aquí estarían nuestras rutas, ¿no? Por ejemplo, tendríamos index, y en index tenemos la ruta donde se encontraría en nuestra homepage, ¿no? La página principal. Tendríamos también una ruta que es nuestro about. Y también tenemos las notas, donde nos mostraría todas nuestras notas de la base de datos. También nos mostraría también a los usuarios para que se registren y también para que inicien sesión, para que se loguen. Y también tendríamos aquí, por ejemplo, en las vistas, tendríamos aquí el archivo main, donde vamos a colocar aquí un layout, ¿no? Que se va a repetir en todas nuestras vistas que nosotros queramos verla. Aquí tenemos el archivo de configuración de nuestra base de datos. Le hemos dado como MongoDB lo tengo instalado en la PC de manera local, entonces de esta manera inicializamos lo que es nuestra base de datos, ¿no? Y aquí le estamos diciendo local host y le estamos dando el nombre de la base de datos, ya que MongoDB crea la base de datos desde aquí, también podemos crearlo, ¿no? Entonces al darle el nombre, y si es que no existe, le damos una configuración y por éxito nos va a mandar que la base de datos está conectada, y si hay algún error también nos va a mostrar. Entonces esto es lo que hicimos en esta sección, ¿no? En la siguiente sección ya vamos a trabajar con las vistas. Vamos a utilizar lo que es el motor Handlebars, y estas vistas vamos a verlas ya en nuestro navegador. Ok, en esta sección vamos a hablar sobre las vistas. Vamos a tratar de entender el concepto de nuestro motor de plantillas, el que estamos utilizando en esta ocasión, que es Handlebars, entonces, y que es de Express, ¿no? Ok, entonces vamos a crear aquí nuestros archivos. En nuestras vistas vamos a crear el archivo. Por ejemplo, aquí teníamos el de index, donde aquí tenemos aquí las rutas de index y de about. Vamos a crear esas vistas. Vamos a decirle new file, y aquí le decimos index.hbc, y también vamos a crear el otro archivo que es about.hbc. Muy bien, entonces ya tengo estos archivos. Vamos a colocarle aquí, voy a colocarle un h1, voy a decirle que estamos en index, o bueno, decirle homepage, y aquí podemos venir y vamos a tener también un h1 y le vamos a decir about. Es decir, si tenemos aquí la extensión .hbc, pero estamos llevando código HTML, es decir que utilizamos el código HTML y vamos a extender la funcionalidad de HTML. ¿Y cómo vamos a extender esa funcionalidad? La vamos a extender utilizando bucles y condiciones en HTML, cosa que no se hacía, ¿no? Entonces, gracias al motor de plantillas, el motor de plantillas Express Handlebars que hemos instalado en nuestros módulos de dependencia, gracias a este motor vamos a poder extender el código HTML5 a sus funcionalidades, ¿no? A bucles y condicionales. Ok, entonces voy a tratar de llamar a estos archivos ahora. Debemos ir a nuestras rutas. Recuerden que estamos aquí y debemos renderizar esas rutas. Entonces yo le voy a decir render, y aquí vamos a llamar al archivo index, ya que aquí por ejemplo en nuestra configuración, aquí en la configuración de nuestro servidor le hemos dicho dónde se encuentran nuestras vistas, y aquí le estamos dando toda esa dirección, ¿no? Entonces no es necesario que nosotros vengamos a nuestras rutas y coloquemos, por ejemplo, aquí views /index.hbc. No es necesario. No es necesario esto porque ya tenemos la ruta de la carpeta views, y en la extensión tampoco, porque Handlebars ya sobreentiende esto, esta extensión, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer lo propio aquí. Vamos a decir render, y aquí vamos a poner igual
about. Entonces estaríamos leyendo, le estamos diciendo en esta parte, por ejemplo, cuando visite la ruta inicial, que se enderice la vista index, es decir, esta vista. Ok, y también cuando visite about, la dirección de about, que nos muestre que se enderice esta vista, about. Vamos a hacer la prueba. Vamos a venir aquí y aquí, por ejemplo, no nos está mostrando. Y vamos a ver en about tampoco. Vamos a ver por qué no nos está mostrando. No nos muestra porque tenemos aquí una carpeta. Y esta carpeta, layouts, tiene un archivo llamado main. Este archivo está configurado como archivo de inicio, ¿no? Que es el layout. A ver, vamos a venir aquí a nuestro archivo de configuración. Y aquí le estamos diciendo que es el archivo por defecto, ¿no? El layout. Entonces, este archivo por defecto, este layout, va a contener, por ejemplo, una estructura que se va a repetir esta plantilla en todas nuestras vistas. Vamos aquí a escribir la estructura básica de HTML5. Ok, y aquí le vamos a dar de título, le vamos a decir el nombre de nuestra aplicación. Muy bien, ya tenemos nuestra estructura. Si se acuerdan, cuando hacíamos nuestras aplicaciones, teníamos que tener esta estructura, teníamos que tener en cada vista que teníamos. Por ejemplo, podríamos hacer esto. Voy a quitarlo. Voy a venir a mi otro archivo. Entonces teníamos que tener, en cada vista que teníamos que tener esta estructura. Y aquí dentro podríamos tener un formulario, podríamos tener algunos divs, etcétera, ¿no? Todo el cuerpo que podamos tener, un navigation, un footer, y aquí lo propio. Entonces se está repitiendo ahorita esa plantilla, se va repitiendo en todas nuestras vistas, se iba repitiendo. Entonces es por eso que tenemos aquí el concepto de handlebars, el cual nos ayuda en que no se repita el código, ¿no? Vamos a tener este código, esta plantilla, este layout, y esto se va a repetir en todas nuestras vistas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, aquí voy a tener un H1 y vamos a tener nuestra navegación. Ok, mejor que sea un paso. Ok, y aquí vamos a tener nuestro footer. Como ejemplo lo estamos poniendo. Ok, entonces todo esto debería repetirse en cada archivo que tengamos. Vamos a hacer eso. Y entonces aquí nace el concepto de handlebars. Vamos a utilizar la sintaxis de handlebars, que es de esta manera. Y aquí le estamos vamos a inicializar con 3 llaves al inicio y 3 llaves al final, y le estamos pasando el body. Es decir, aquí va a cambiar todo en el body. Va a cambiar el cuerpo de cada archivo que tengamos aquí. Por ejemplo, aquí puedo tener en about un formulario, etcétera. Todo lo que puedo tener aquí, una imagen, etcétera. Y todo eso va a venir aquí. Va a ser el cambio en el body. Todo lo que tenemos aquí se va a repetir, menos esto. Esto es lo que va a cambiar. Y entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a venir a... Antes nos falta ir a nuestras rutas. Y no, ya estamos renderizando. Vamos a venir aquí y voy a llamar a la ruta inicial, y aquí está. Tenemos nuestra navegación, tenemos aquí el nombre que le habíamos puesto, index homepage, y aquí tenemos el footer. Ahora vamos a ir a nuestro about, a esa dirección, y aquí se está repitiendo lo mismo. Es decir, tenemos nuestra navegación, tenemos nuestro footer y tenemos aquí el archivo que está repitiéndose, ¿no? En el body. Vamos a ver el código fuente de nuestra página. Vean que tenemos toda la estructura de HTML5, solo estaría cambiando esta parte. Vamos a hacer lo propio con las demás vistas. Por ejemplo, con la ruta inicial, vamos a ir ahí y vamos al código fuente, y aquí lo mismo, solamente está cambiando esta parte. Entonces ese es el concepto de handlebars. Vamos a venir a nuestro editor. Ahora vamos a crear para nuestras vistas, las vistas para nuestros usuarios. Vamos a dar clic derecho, voy a crear una carpeta y vamos a ordenarlo. Vamos a decir users, y aquí vamos a tener un formulario llamado sign up. También vamos a tener, por ejemplo,
un sign in, un THBC. Entonces, por ejemplo, aquí en nuestro archivo de registro, vamos a decirle que vamos a tener, por ejemplo, un formulario, y aquí le vamos a decir que es el formulario de sign up, y aquí vamos a decir lo propio. Vamos a copiarlo. Voy a venir a mi archivo sign in, voy a copiar, aquí cambiaría, control S, guardo, y vamos a venir a nuestras rutas de usuario. Vamos a renderizar las dos rutas, pero aquí ya le voy a pasar la vista, ¿no? Que sería nuestro formulario. Aquí también la vista. Entonces aquí le estamos diciendo que renderice el sign in y sign up, pero algo debemos hacer aquí. Por ejemplo, podríamos leer desde las vistas al nivel a nuestros archivos index y about. Ahora debemos ingresar a users y leer esto. Entonces, tenemos que venir aquí a la vista, a la ruta de nuestros usuarios. Aquí vamos a renderizar y le vamos a decir que en users / aquí lo propio, users, la carpeta users, y que vaya a la vista sign in. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Vamos a ir a nuestro navegador y, por ejemplo, aquí voy a ingresar, voy a decir desde users, voy a ir al archivo, a la vista para registrarme, y aquí está, me estaría mostrando aquí el formulario. Vamos a hacer lo propio, pero ahora con el sign in. Lo he escrito mal, y aquí nos estaría mostrando ya nuestro formulario sign in. Muy bien, amigos, vamos a continuar en el siguiente video. Muy bien, amigos, si les ha servido el contenido, no olviden compartirlo con sus amigos y amigas. Recuerden que la educación siempre se debe compartir, y qué mejor si es gratuita. Nuevamente, a compartir con sus amigos y a suscribirse, lo más importante, para ser notificados y les llegue nuevo contenido y gratuito. Pronto, más novedades con Programando Ideas y Jobs Tech. Chau, chicos y chicas, hasta otra oportunidad.